No dejes de hablar con Dios. Este es un momento muy importante. Bueno, hermanos, el tema de la enseñanza del día de hoy, para aquellos que apuntan, el tema de la enseñanza del día de hoy es: cuando Dios se mueve, la iglesia impacta. Y por favor, hace rato hice un pequeño chascarrillo, dije esta noche en Hechos, por el micrófono, pero sí, vamos a Hechos, capítulo 5. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo del 12 al 16. Abran su Biblia física, digital. Si no la encuentra, también puede seguir por la pantalla. Ok, la palabra del Señor dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos, ¿qué dice? Unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, ¿qué? Eran sanados. Bueno, hermanos, lo primero que vemos en el libro de los Hechos nos muestra a una iglesia viva, ¿sí? A una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero también que vemos una iglesia imperfecta, ¿sí? No es una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque ¿quién forma la iglesia? El ser humano. Entonces el ser humano es imperfecto, ok, pero sí era una iglesia rendida al Señor, ¿sí? Era una iglesia totalmente rendida al Señor. ¿Y se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Alguien que haya venido, que me pueda hacer un breve comentario. Lo que vimos el domingo pasado. ¿Cómo? ¿Ya no se acuerdan? No. Bueno, vimos Hechos 5 del versículo 1 al 12, lo que pasó a Ananías y Zafira. Entonces, esta iglesia venía de ese momento, un momento delicado, ¿sí? Todos leímos este pasaje. Era el juicio sobre Ananías y Zafira en Hechos 5 del 1 al 12. Entonces, ¿qué estaba Dios haciendo con lo que permitió con Ananías y Zafira? Estaba limpiando la casa, ¿sí? Estaba permitiendo que Ananías y Zafira fueran testimonio para que la iglesia se limpiara, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira se hubieran salido por la suya? ¿Qué creen que hubiera pasado? Se hubiera multiplicado, hubieran dicho: ya viste, entonces podemos hacer eso, ¿no? Digo, no todos, ¿no? Pero habrá quien diga. Habrá quien los conoció y sabían ese pecado que querían hacer. Pero Dios permitió este juicio de Ananías y Zafira para testimonio de la iglesia, para que se limpiara y para que se purificara. ¿Por qué? Para que hubiera temor de Dios, para que los demás vieran que realmente Dios estaba obrando en la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el resultado?
de lo que pasaron sobre Ananías y Zafira, el juicio. El resultado fue que hubo una iglesia purificada. ¿Sí? Vieron el testimonio de lo que le pasó a Ananías y a Zafira, y entonces, pues obviamente, muchos se fueron, ¿no? Que iban con otras intenciones. Pero, ¿qué pasó con esta iglesia purificada? Produjo poder. Ahora dirán, ¿por cómo poder? No, pues bueno, la iglesia primitiva, lo que vemos es de que ellos no tenían templos majestuosos, ¿sí? Ellos no tenían un lugar, bueno, sí eran lugar público, pero no eran templos majestuosos, tampoco tenían redes sociales, tampoco tenían campañas publicitarias, o no tenían espectaculares donde dicen, ven por tu milagro, pacta con Dios. O sea, no había eso. Pero ¿qué sí tenían? Tenían la presencia de Dios. A ellos no les importaba todo lo demás. Tenían lo más importante, que es la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida? Levanten la mano. Yo creo que no hay un cristiano que diga, no quiero la presencia de Dios. Pero hoy, hermanos, veremos 5 puntos, 5 características de una iglesia donde Dios se mueve. Hoy vamos a ver cómo es una iglesia cuando Dios se mueve. Amén. Número 1 para los que apuntan. Una iglesia con manifestación de poder. Y por favor vamos a Hechos 5:12. Hechos 5:12. Hechos 5:12, por favor. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí en la expresión de este versículo, por la mano de los apóstoles, ¿esto qué nos enseña, hermanos? Que Dios usa ¿qué? Instrumentos humanos. ¿Sí? Dios usa, Dios te va a usar, a cada uno de los que están aquí, Dios los va a usar. Entonces Dios usa, aquí vemos que Dios usa instrumentos humanos, como tú y como yo. Pero eso depende de qué tan lleno estés del Espíritu Santo, qué tanta disposición tengas a ser usado por el Señor. Porque ¿cuántos quieren la presencia de Dios? Ya levantaron la mano. Pero ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Todos queremos ser usados por Dios. Pero realmente, cuando Dios te llamó, ¿tú lo seguiste? Porque a veces decimos, sí, Señor, yo quiero que me uses. Pero cuando el Señor te llama, híjole, es que la verdad ahorita no puedo. Tengo mucho trabajo. Tengo esto, tengo el otro. Y empiezas a poner pretextos. Entonces, ¿cuántos quieren la presencia de Dios? Entonces, a veces tenemos que ser congruentes con lo que queremos, con lo que hacemos, con lo que el Señor nos pide. ¿Sí? Lo que hacía Pedro, los milagros que hacía Pedro, no eran por el poder de Pedro, ¿no? ¿Sí? Era por el poder de Dios obrando a través de Pedro. Y lo mismo vemos en Hechos 3:6. Acompáñenme a Hechos 3:6, por favor. Hechos capítulo 3, versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Es lo mismo que vemos aquí. El poder que daba Pedro no era de él, era porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cuando un hombre o una mujer deciden
rendir su vida a Jesús y depender de Él totalmente, se va a manifestar el poder de Dios en su vida. Porque todos queremos la presencia de Dios, pero no todos queremos comprometernos con Dios. Entonces ahí hay una incongruencia, porque entonces solamente quieres recibir lo que Dios te puede dar, y te lo va a dar, pero te va a dar más cuando tú escuches y obedezcas a su llamado. Aquí en la porción donde dice, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, sí es en el 12, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Aquí vemos que no era un espectáculo cristiano, ¿sí? No hacían un espectáculo, sino era la confirmación del mensaje del Evangelio. ¿Qué vemos en estos tiempos? En estos tiempos vemos muchas iglesias de falsa doctrina que hacen énfasis en los milagros más que en la palabra de Dios, ¿sí? Y yo he visto muchos espectaculares, yo me imagino que ustedes también, velada de milagros, ¿no? Ven por tu milagro, pacta con Dios. Pero, ¿cuál es el común denominador de estas iglesias? Que le ponen énfasis al milagro nada más. Y muy pocas de ellas proclaman un verdadero evangelio. Todas las señales y prodigios eran la confirmación de proclamar el evangelio. Si tú vas a una iglesia donde no se proclama el evangelio, donde no se proclama, donde no te hacen el llamado al arrepentimiento, donde no mencionan y no te confrontan con tu pecado, pero ves muchos milagros, ¿ustedes creen que realmente sea Dios obrando y haciendo esos milagros? Piensen tantito. ¿No? Porque esa iglesia está llena de personas que yo estoy seguro que ninguno de ellos se ha arrepentido de su pecado. Entonces Dios no puede estar en presencia de un lugar donde no hay un llamado al arrepentimiento. No puede estar. Para ilustración, Pablo y Bernabé, pues es otro ejemplo. Pablo y Bernabé también fueron hombres usados por Dios para confirmar el evangelio, el mensaje del evangelio. Vamos a Hechos 14:3, pero si lo puedes poner en Nueva Traducción Viviente, por favor. Hechos 14:3. Hechos 14:3 dice: pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Lo vuelvo a leer. Pero los apóstoles se quedaron allí, ¿por qué? Por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y lo más importante viene aquí. Y el Señor que demostraba que el mensaje era verdadero al darles, ¿qué? Al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Entonces, hermanos, si vamos a un lugar donde ves muchos milagros, pero jamás se menciona la palabra de Dios, ¿quién está haciendo esos milagros? Él no tiene ningún problema en llenarte una iglesia. Si sabe que en esa iglesia no se proclama la verdad, habrá miles. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, hermanos? Los milagros no eran el centro,
de la iglesia primitiva en Hechos. Ellos no buscaban los milagros, ¿sí?, sino el centro siempre fue Jesucristo, y siempre tiene que ser Jesucristo en toda iglesia, ¿sí? Era una iglesia sana, que no buscaba fama, sino era una iglesia que buscaba darle toda la gloria a Dios. Entonces, el poder, hermanos, el poder de Dios no es para exhibición. ¿Qué hacen muchos predicadores ahora? Bueno, motivadores. Ya no puedo decirles pastores. ¿Qué hacen? Usan ese supuesto poder que no tiene nada que ver con Dios. ¿Y qué hacen? Lo exhiben. ¿Pero para qué es? ¿Para glorificar a Dios o para glorificarse ellos? Es para glorificarse ellos. Entonces, Dios nunca va a buscar ser famoso. Número 2, para los que apuntan: una iglesia unida en comunión. Una iglesia unida en comunión. Y vamos a Hechos 5:12, en la porción donde dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Alguien sabe qué es la palabra unánimes? Bueno, para los que no saben y apuntan, la palabra implica un mismo sentir, un mismo propósito. Y entonces en esta iglesia la unidad no era uniformidad, sino es un mismo corazón enfocado en Cristo. Si yo te pregunto, hermano, ¿ustedes creen en Cristo? ¿Qué me van a decir? Sí, entonces es un mismo sentir, ¿no? Pero no todos pensamos igual, o sea, en ese sentir sí, pero todos somos diferentes. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros como iglesia? ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros como iglesia? ¿Vale? También, pero lo más importante es que cada uno de los que estamos en la iglesia, en la congregación, reflejemos el carácter de Cristo, ¿sí? Dios nos va a formar hasta que tú reflejes el carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, en la porción donde dice en el pórtico de Salomón, este era un lugar público del templo. ¿Qué vemos aquí? ¿O qué nos deja ver? Que la primera iglesia no se escondía, ¿sí? Un pórtico, ¿sí saben qué es un pórtico? Es un lugar así como, bueno, en el templo estaba el pórtico y ahí se juntaban, no se escondían, no se escondían. Entonces vemos que la iglesia fue diseñada para ser visible y para estar firme. ¿Amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, cuando el fuego está junto, ¿qué pasa? Y esta ilustración es muy mencionada. ¿Por qué? Porque es muy ilustrativa. Cuando tú juntas un montón de carboncitos y los vas prendiendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Primero se ponen rojitos, ¿sí? Si tú los juntas y les echas aire, ¿qué pasa? Empieza a arder. Y después, ¿qué pasa ya que está bien al rojo vivo? ¿Qué pasa? Se enciende, ¿no? Sale la flamita. Ok. ¿Qué pasa si yo voy separando cada carboncito? Siguen rojitos, ¿no? Sí, pero se va bajando. Bueno, entonces, hermanos, una iglesia unida es una iglesia que arde con el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando no hay unidad en la iglesia? ¿Qué empieza a haber? ¿Cuál es lo contrario a unidad? División. Entonces empieza a haber división. ¿Y qué pasa cuando hay división? Pues se apaga el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos que ser
iglesia unida, hermano, en un mismo sentir, perseverando en la oración. Se les invita al servicio de oración. Pocos vienen porque no tienen ese mismo sentido. ¿Sí? Porque no creen que al venir, hermanos, en el servicio de oración no vienen a ver al que ora. ¿Sí? Ese es el llamado que está haciendo Dios a su iglesia. Entonces, si yo tengo la convicción de escuchar el llamado de Dios, yo voy al servicio de oración. Número 3, para los que apuntan, una iglesia que inspira respeto y temor. Una iglesia que inspira respeto y temor. Recuerden que aquí la palabra temor es algo reverente, algo reverente, no algo de miedo, ¿sí? Hechos 5:13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí en la porción que dice de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pues aquí nos enseña que no había un temor reverente. ¿Por qué? Porque muchos vieron lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que Dios estaba en la iglesia. Pero a muchos, miren, no, ¿qué tal si voy y el Señor hay juicio contra mí? Bueno, no, muchos decidieron no juntarse con ellos. Después del juicio divino de Ananías y Zafira, la gente entendía que Dios estaba ahí. Y en la porción donde dice, mas el pueblo los alababa grandemente, es decir, los apóstoles eran respetados. No todos querían comprometerse, pero todos reconocían que algo real estaba pasando. Y eso es lo mismo el día de hoy, hermano. ¿Cuántos reconocen que Dios ha obrado en su vida? Sí, lo reconocen, pero ¿cuántos se quieren comprometer con el Señor? Realmente, bueno, vamos a ver si, Señor, ya los escuchaste. Entonces, los apóstoles eran respetados, ¿sí? Y muchos decían, no, pues sí hay, yo sé que está el Señor, pero muchos no se querían comprometer con la iglesia. Pero todos reconocían que algo real estaba pasando en la iglesia, ¿no? Y a veces nosotros reconocemos que Dios está obrando en nuestra vida, pero no nos queremos comprometer, ¿no? Yo sé que todos tienen su tiempo y a todos Dios les llama. Ahora un ejemplo, la iglesia no debe buscar aceptación. La iglesia no debe buscar aceptación, debe buscar autenticidad. Porque cuando hay una iglesia que vive en santidad, va a haber autoridad espiritual. ¿Sí? Cuando en todos los que se congregan, en su corazón digan, no, yo me tengo que santificar y tengo que crucificar mi carne, entonces vamos a empezar a caminar en un mismo sentido. Y me tengo que comprometer con el Señor. Y si yo quiero la presencia del Señor, yo me voy a comprometer con el Señor, porque el Señor me llamó hace mucho tiempo y no me he querido comprometer con Él. Entonces, aplicación a nuestra vida, ¿no? Es mejor una iglesia pequeña con fuego del Espíritu Santo que una multitud sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo sé que muchos se preguntan, ay hermano, pero ¿por qué? Pues no vienen. Pues luego somos 3, somos 4, ¿qué pasa? Se desaniman y luego dicen, pues algo está pasando. No, hermano. Cuando una iglesia es pequeña y llena del Espíritu Santo, muchos no les gusta ser confrontados con su pecado. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que hacen? Pues se van a iglesias donde les hablan bonito, donde son humanistas, donde son emocionalistas. Eso llama más la atención. Yo en lo personal, en
En el pasado yo iba a lugares donde te motivaban. Tú salías súper motivado, decían, no, ya salió súper Gamaliel, ¿no? Ya quería hacer esto y otro, pero no te decían que salías igual de pecador que como entraste, ¿no? Salías motivado a hacer las cosas, pero jamás te hablaban de arrepentimiento, jamás te confrontaban con tu pecado, y tu emoción duraba 1 o 2 días. ¿Y después qué pasaba? Regresabas a lo mismo. ¿Por qué? Porque no había una transformación, simplemente era algo emoción, y la emoción ustedes saben que es pasajera. Hoy estoy bien, mañana no estoy bien. Pero si hoy le digo, Señor, yo sé que he pecado, perdóname, me arrepiento de esto que hice, el Señor escucha y te perdona. Pero en las iglesias donde no se habla eso, el Señor te quiere bendecir, el Señor quiere que seas exitoso, saca al campeón que llevas dentro. Pues te venden cosas que no. Entonces es mejor una iglesia pequeña con fuego del Espíritu Santo que una multitud sin presencia. ¿Ven? Por ejemplo, hay iglesias mega grandes con 10,000 personas, 8,000, no lo sé, pero no se proclama el Evangelio. Solo se habla de cosas materiales, de pactos, de prosperidad, de humanismo. ¿Ustedes creen que está la presencia de Dios ahí? ¿Y saben cuál es el común denominador de esas iglesias? Que son lastimados, son personas que salen lastimadas y se dan cuenta que realmente no es una iglesia viva. En teoría ustedes pueden decir, wow, 10,000 personas, 8,000 personas, no, está súper viva esa iglesia. Pero no está el Espíritu Santo. Entonces, una iglesia, si ustedes ven aquí asientos vacíos, oren, hermano. El Señor nos manda y nos persevera en la oración. Señor, yo sé, Señor, que tú vas a seguir añadiendo, pero ¿saben cuándo va a empezar a añadir el Señor almas a esta iglesia? Cuando los que estemos aquí estemos comprometidos con el Señor y con la iglesia, y el Señor va a empezar a añadir. Porque imagínense si los que estamos aquí no estamos comprometidos con el Señor y el Señor manda, vamos, o sea, va a correr el riesgo de que nosotros lastimemos a las ovejas que el Señor está mandando. Porque ¿quién es el que añade? ¿Quién es el que añade a la iglesia, hermano? El Señor es el que añade a la iglesia. Entonces tenemos que ser una iglesia viva. Número 4, una iglesia que crece sobrenaturalmente. ¿Cuántos quieren que crezca la iglesia? Bueno, pero no buscamos métodos, ¿no? Porque pues eso estaría en la carne, en lo natural. Una iglesia que crece sobrenaturalmente. Y vamos a Hechos 5:14. Hechos 5:14. Dice, y los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Bueno, aquí en la expresión, el principio de este versículo, y los que creían en el Señor aumentaban más. Aquí el crecimiento era el resultado de proclamar ¿qué? La verdad. No era la meta. Ellos no estaban, imagínense al apóstol Pedro, no, Juan, tenemos que ganar para hoy 2,000 o 3,000. No, ellos no estaban pensando en eso. O meter métodos. No, ellos proclamaban, era algo natural. Estaban llenos del Espíritu Santo y proclamaban el Evangelio. Y eso era como resultado. ¿Sí? Y creciendo la iglesia. Ahora, ninguno de ellos hicieron campañas, ¿sí? Simplemente predicaban y con el testimonio de cada hermano. Ahora, hermano, yo te hago una pregunta. ¿Tú eres el mismo aquí en la iglesia que en tu casa? Porque ese es tu testimonio.
¿sí? Ese es tu testimonio. Si en tu casa, si vas y a ver, podemos ir a su casa y preguntar a los vecinos cómo es el hermano, a ver, ¿cómo es el hermano Margarito? Y que digan, no, hermano, es bien enojón, no le puedo decir nada. Pero si en la iglesia se ve bien, bien tranquilito, a eso me refiero, hermanos. Todos, ¿no? O sea, no estoy sacando a la luz nada, estoy poniendo. Pero todos en algún momento aparentábamos en la iglesia algo y en la casa éramos otras cosas. Y no tiene que ser así, porque entonces Dios no le agrada eso. Dios va, ¿qué dijimos en un momento? Hace ratito. Dios va a trabajar en nosotros, ¿para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Entonces a Dios no le agrada que en la iglesia seamos uno y afuera seamos otros. Decían, y los que creían en el Señor aumentaban más. Ok. La iglesia crecía, ¿por qué, hermanos? Porque era una iglesia viva, no porque buscaran métodos de crecimiento, ¿no? El crecimiento verdadero era consecuencia de una iglesia en santidad, poder y unidad. ¿Cuántos quieren ser una iglesia así? Amén. Entonces, en la porción donde dice gran número así de hombres como de mujeres, pues esto nos deja ver que el evangelio alcanzaba a todos. Dios nunca va a hacer acepción de personas, ¿sí? Ni al ¿cómo se llama? Y aunque tú veas a un mendigo ahí, no, a nadie. Dios nunca va a hacer acepción de personas, a todos. Aplicación, hermanos, a nuestra vida. Cuando la iglesia vive correctamente, Dios añade a los que han de ser salvos. Repito, cuando la iglesia vive correctamente, Dios añade a los que han de ser salvos. ¿Qué es una iglesia que vive correctamente? Cuando la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, cuando la iglesia es de un mismo sentir, cuando la iglesia persevera en la oración, cuando convivimos como hermanos en el Señor va a ir añadiendo. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a empezar a ver que es una iglesia viva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 5, para ir acabando. Una iglesia que lleva esperanza a la ciudad. Una iglesia que lleva esperanza a la ciudad. Y vamos a Hechos 5, 15 y 16. Hechos 5, 15 al 16. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Miren, estos versículos son muy peligrosos para aquellos que no los disciernen, porque cuando dicen a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, sanaban, ¿no? ¿Qué hacen los falsos maestros de ahora? Dicen, ahí dice, ya ves cómo sí podemos nosotros también con nuestra sombra sanar. Pero ellos ya no usan cosas así, usan que el saquito ungido, que cosas que no tienen. Pero tú ves la iglesia y los ves una iglesia llena. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen que esa iglesia está llena? Porque los que están ahí, ¿qué buscan? Pues ese alimento, algo que los motive. ¿Qué más motivación que saber que el Señor nos perdona cada vez que nosotros corremos a Él? Para mí es una motivación, Señor,
O sea, el Señor sabe que somos pecadores, pero Señor, perdóname, Señor, me arrepiento de esto. Y tú sabes que el Señor te perdona. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Buscar su justicia es buscarlo a Él, es buscar su presencia, es buscar agradarlo a Él. Y lo demás ni siquiera lo vas a buscar, o sea, va a venir. ¿Sí? Y yo he visto muchos testimonios de hermanos que buscan hacer la voluntad del Señor, y el Señor no. Trabajo, te mando trabajo. Eres generoso, mira, ahí está. Pero muchos se afanan por el trabajo. ¿Sí? Y en estas iglesias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las iglesias de falsa doctrina? Buscan la añadidura. ¿Ya? Entonces, están al revés. Entonces es peligroso sacar de contexto estos versículos. Aquí en la porción donde dice, sacaban los enfermos y aún la sombra de Pedro sanaba, esto es algo impresionante. ¿Sí? Aquí vemos algo totalmente impresionante. Lo primero que vemos es la fe del pueblo. Dios no va a obrar si no hay fe. ¿Sí? Dios no va a obrar si así pasara Pedro, si no había fe en el pueblo, no se iban a hacer. Entonces, no era superstición la fe del pueblo, era expectativa, porque la gente creía que Dios estaba obrando, por eso sanaba. ¿Sí? Pero también vemos el impacto, fue regional porque aún de las ciudades vecinas, esto nos deja ver que el mover de Dios traspasa fronteras. ¿Sí? Eso lo vemos ahorita con las redes sociales. Dios no solamente se maneja en un lugar, Dios es universal. Entonces, cuando Dios se mueve en una vida, la familia lo nota. Y cuando Dios se mueve en una congregación, la ciudad lo sabe. Ilustración, hermanos, un ejemplo. Un faro, ¿sí conocen los faros? No hace ruido, ¿sí hace ruido? No. No compite con otros faros. Simplemente, ¿qué hace el faro? ¿Qué emite el faro? Luz, brilla. ¿Y qué hacen los barcos? Los barcos lo ven, ¿sí? Simplemente brilla y los barcos vienen, ¿no? Porque es darles dirección. La iglesia primitiva brillaba, ¿no? Y los necesitados venían, iban a la iglesia. ¿Cuántos quieren que Casa de Oración Plenitud de Gracia brille y los necesitados vengan? Amén. Entonces yo sé que a veces te preguntas por qué no viene más gente, pero recuerda que el Señor nos ha estado hablando en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que ya llevamos como 5 domingos hablando del libro de los Hechos? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Para saber cómo es una iglesia viva. ¿Sí? Por eso el Señor ha permitido y nos ha hablado en el libro de los Hechos, para que recordemos que la iglesia viva es actualmente lo mismo. Aplicación. Nuestra iglesia, hermanos, háganse esta pregunta. ¿Nuestra iglesia impacta solo 4 paredes? ¿O está tocando la ciudad? Híjole, ya es una fe triunfalista. La realidad es de que el Señor está cimentando Casa de Oración Plenitud de Gracia y está trabajando en los que estamos aquí. ¿Para qué? Para que entonces empecemos ahora sí lo que dijiste. Entonces quiero decirles que Dios respalda una iglesia santa y manifiesta su poder como confirmación del Evangelio. Por eso la iglesia fue diseñada para transformar ciudades. Ahora te pregunto, ¿tú dónde vives? ¿Das testimonio de Cristo? Conclusión, hermanos. Hechos 5:12 a 16 nos muestra una iglesia llena de poder.
unida, una iglesia respetada, una iglesia en crecimiento, impactando su ciudad. Y recordemos que no era una iglesia perfecta, pero una iglesia, sí era una iglesia rendida al Señor. Esta casa de oración Plenitud de Gracia no es una iglesia perfecta, porque ninguna iglesia es perfecta, pero tenemos que ser una iglesia viva, rendida al Señor, y que todos los que estemos presentes tengamos un compromiso con el Señor, nos comprometamos con Él. ¿Cuántos quieren, dicen, cuántos quieren ganar almas para el Señor aquí? Ah, pues amén. Pero si no te comprometes con el Señor, ¿cómo? Hay que comprometernos con el Señor, escuchar ese llamado y seguirlo. Decirle, Señor, aquí estoy, firmes, estar así. Entonces la pregunta hoy, hermanos, ¿queremos espectáculo o queremos la presencia de Dios? Si gustas ponerte de pie, hermano. Hoy, hermanos, Dios nos invita a volver a la santidad, a la unidad, a la dependencia y a la oración. Porque cuando Dios se mueve, la iglesia impacta. Y cuando la iglesia impacta, lo más importante, Cristo es glorificado. Entonces nosotros siempre busquemos que Cristo sea glorificado, siempre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seamos una iglesia que persevere en lo que el Señor te está pidiendo. No pongas pretextos al Señor. Si el Señor te llama, síguelo. Levanta tus manos, cierra tus ojos, dile, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que tu poder obra cuando una iglesia está viva, Señor. Así como en el libro de los Hechos, tú hiciste señales y prodigios, y tú añadías a los que habían de ser salvos. Hoy reconocemos, Señor, que tú sigues siendo ese Dios poderoso. Señor, ayúdanos a ser una iglesia unida, una iglesia rendida a ti, Señor, una iglesia llena de tu Espíritu Santo, una iglesia que persevere en la doctrina, una iglesia que persevere en la oración, una iglesia que no busque la fama de los hombres, sino una iglesia que solo busque glorificarte a ti, Señor. Señor, hoy te pido que extiendas tu mano, Señor, de poder para sanar a algún hermano que esté pasando por alguna necesidad. Hoy te pido, Señor, que extiendas tu mano para restaurar a algún hermano que esté pasando por alguna aflicción, Señor. Hoy también te pido, Señor, que levantes a aquel hermano que está desanimado o que haya sido oprimido, Señor, por el enemigo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo liberes, lo levantes. Señor, ayuda a restaurar a algún hermano que esté pasando por alguna prueba, Señor. Dale sabiduría, Señor, a ese hermano. Señor, también te pedimos, Señor, que tú sigas añadiendo a los que han de ser salvos, Señor, aquí a Casa de Oración Plenitud de Gracia. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, seamos testimonio de tu gran poder y reflejemos el carácter de Cristo, no solamente en la iglesia, sino en donde estemos. Ayúdanos, Señor, a que seamos congruentes, Padre, que seamos una iglesia realmente viva,
Llena de tu Espíritu Santo, Señor. Que seamos una iglesia que proclame el Evangelio. Y así tú, Señor, respaldarás a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Bendícelos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que se fortalezcan en ti. Afírmanos en tu palabra, Señor. Y que escuchen ese llamado que tú les has hecho. Que decidan comprometerse contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en tu lugar dile, Señor, úsame. Cada uno de los que estamos aquí, no importa cuál es tu edad. El Dios de los cielos, tu Creador, el Todopoderoso, Él está en medio de nosotros. Él puede usar tu vida. Si tú en verdad quieres servirle, no dejes hablar con Dios, levanta tus manos. Cantemos su palabra con todo el corazón. Me has conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, no soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. Me has conquistado, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, no soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. ¿Cómo pude pensar que podría vivir sin acordarme más de ti? Dejar de hablar de tu amor por la humanidad. Pero había en mi corazón un fuego ardiente que no pude sufrir. Y es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Te amo, Señor, no busques más, úsame a mí. Conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, no soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. Acordarme más de ti, dejar de hablar
es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Cántalo una vez más. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Y es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Te amo, Señor, no busques más y úsame a mí. Dios, levanta tus manos y dile: te amo, Señor, no busques más y úsame a mí. Me rindo a ti, no busques más. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Hay que comprometernos. Dios los bendiga, hermanos, a mis hermanos que nos ven por las redes sociales. Nos vemos en el siguiente servicio. Que Dios los bendiga.